llevan, esta sangre lleva sangre venosa, ¿no? Recibe sangre tanto de la vena cava superior, vena cava inferior. Estas llegan a la aurícula derecha, estas pasan al ventrículo derecho y estas van hacia el corazón. Se dividen en dos, derecha e izquierda. Un trombo que se ha originado en el terreno venoso es la que condiciona a esta enfermedad, ¿no? Generalmente el 90-95% de este trombo se origina a nivel iliofemoral. Luego hace el recorrido, como hemos dicho. Se estima una incidencia anual de 70 a 100.000 casos por cada 100.000 personas y su prevalencia es 0.4% de pacientes hospitalizados, ¿no? Una prevalencia muy baja. Y su incidencia también es comparado casi de 70 a 100 casos como la proporción que tenemos de tuberculosis, ¿no? Un poquito por ahí. Sin embargo, cuando vemos en los hospitales, vemos muy poco caso de esto, muy pocos casos. Generalmente esta patología llega a la unidad de cuidados intensivos o es manejado también juntamente con cardiología. Probablemente ustedes van a llevar este mismo tema, van a repetir el tema cuando lleven cardiología. La mortalidad precoz oscila más o menos entre 2 a 15%. O sea, tiene un rango muy alto de mortalidad. El rango es lo que llama la atención. Es decir, que puede presentar episodios de tromboembolia que su mortalidad va a ser tan baja, como que también puede presentar tromboembolias como tienen una mortalidad muy alta. Al tener este rango alto de bastante variación, condiciona que de alguna manera tenemos que saber seleccionar qué grupo de personas son los que van a tener mayor riesgo de mortalidad, ¿no? Normalmente los pacientes que llegaran a recibir tratamiento y oportunamente van a ser aquellos pacientes que van a tener de alguna manera una sobrevida, ¿no? Entonces, los pacientes tratados, la tasa de mortalidad se reduce hasta el 1%. Entonces, lo importante entonces de saber diagnosticar esta enfermedad, ¿no? De poder conocer, utilizar algunas escalas que ya se tienen, que hasta ahora las guías que hablan sobre el mismo refieren que son de utilidad. Estamos viendo que la tasa de incidencia anual en el lado izquierdo, como ustedes ven, va incrementándose en diferentes reportes que se han publicado tanto en España, Australia, Italia, Estados Unidos, y la tasa de mortalidad, de letalidad, viene disminuyendo, ¿no? Entonces, esto es por el avance de las diferentes medicaciones que se vienen dando, ¿no? Se da una triada clásica, ¿no? Que es la triada de Virchow, en el cual se ve un cuadro de hipercoagulabilidad debido a que existe una lesión en el vaso sanguíneo, una estasia. Esta va a condicionar a que se llegue a presentar el trombo. Alrededor del 25% de los pacientes que presentan trombosis venosa profunda no tienen ningún factor de riesgo, pero sabemos que existe factores de riesgo, ¿no? Como cáncer, como inmovilidad, como cirugías, como embarazo, como uso de medicación, etcétera, ¿no? Pero el 50% tiene un factor de riesgo temporal, tales como la cirugía, y el 25% tiene riesgo de cáncer, ¿no? Entonces, generalmente cuando viene un paciente y hace una tromboembolia pulmonar, nosotros, como tiene 25% de probabilidad que esté asociado a un cáncer, la tromboembolia nos debe hacer pensar
en la solicitud de examen laboratorio para descartar un cáncer oculto que pueda tener el paciente, ¿no? O en el contexto de una neumonía que no está respondiendo a la corticoterapia, ¿no? Y es un paciente posoperado, perdón, al tratamiento antibiótico y viene cursando con insuficiencia respiratoria. Hay que pensar también en una opción de que se trate de una tromboembolia pulmonar, si es el factor de riesgo, en este caso, la cirugía que tuvo. Sobre todo, se habla bastante de cirugía de cadera, cirugía de rodilla, ¿no? Que pueden estar condicionando a este factor de riesgo de la tromboembolia. El 90-95% se provoca en la zona iliofemoral, ¿no? Es una trombosis de la vena profunda. A los 3 o 7 días, esta tromboembolia, que generalmente uno evidencia porque el miembro inferior está edematizado o se ha hinchado. El paciente refiere, he tenido hinchazón de pierna de un solo lado, no de los dos lados, ¿no? Normalmente es de un solo lado, ya sea el derecho, ya sea el izquierdo, o tiene dolor al hacer el movimientos, o uno evidencia que a la palpación, ¿no? Evidencia que la persona tiene dolor, entonces uno debe sospechar que probablemente tenga una trombosis venosa profunda y si esto no ha sido tratado, se va a complicar con una tromboembolia. Y justamente si se da, si se da la complicación de la tromboembolia, la mayoría, el 90%, se produce en pacientes no tratados. Hemos dicho que la mortalidad disminuye cuando el paciente recibe tratamiento. Y esta tromboembolia generalmente, si es que va a condicionar a mortalidad, va a generar shock o hipotensión en un 5 o 10% de los casos. Entonces desde que apareció la tromboembolia, había la idea de que teníamos que encontrar quiénes son las personas de factor de riesgo. Entonces apareció las tromboembolias subclínicas, o sea, que no tenían mucha presentación clínica, las tromboembolias no masivas y las masivas. Así era la clasificación anterior, ¿no? Y en base a la presentación que tenía, subclínica no tenía síntomas, submasiva no había ningún cuadro de shock o, en este caso, taquicardia o hipotensión, ¿no? En cambio, en las tromboembolias que sí eran graves, masivas, uno pensaba, lo asociaba mucho a shock e hipotensión. Y este era el grupo de tromboembolias que uno tenía que tener cuidado por la mortalidad. Acá en este gráfico muestro cómo el émbolo que es originado en los miembros inferiores, ¿no? Migra, ¿no? Y se enclava en las arterias pulmonares, ¿no? Si bien es cierto, es una clasificación, esto es una presentación un poco antigua, 2019, pero las guías europeas hasta ahora no actualizan sus guías, ¿no? Las guías europeas todavía no actualizan la guía de manejo diagnóstico y manejo de embolia pulmonar. Probablemente durante estos años van a tener que, porque ya tiene buena cantidad de años de antigüedad, pero esta guía habla acerca de los factores predisponentes para enfermedad tromboembólica venosa. Llámese enfermedad tromboembólica venosa porque llaman tanto a la trombosis venosa profunda como a la tromboembolia. Aquellos factores de riesgo fuerte que tienen más de 10 es, por ejemplo, aquellos que tienen una fractura de miembro inferior o aquellos que han estado hospitalizados por una insuficiencia cardíaca o por fibrilación o aleteo auricular. En los 3 meses anteriores, estos pacientes probablemente tengan un factor de riesgo más de 10. O sea, un odds radio más de 10 es 10 veces más la probabilidad que una persona que no la tiene, este factor de riesgo, ¿no? El hecho que haya sido operado por una prótesis de cadera, o de rodilla, también es un odds radio mayor de 10. Acuérdense que estos pacientes, primero, están limitados por el dolor que provoca la artrosis de la cadera a la rodilla. Están muy limitados en su actividad diaria. Segundo, una vez posoperado, el proceso inflamatorio que se genera y el manejo el manejo posterior al mismo, ¿no? Condicionan la poca movilidad que pueda tener esta persona. Entonces, esto condiciona a mayor posibilidad de que hagan tromboembolias.
Un traumatismo mayor también, un infarto miocárdico a los 3 meses, una trombosis venosa profunda anterior, también es un factor de riesgo para tromboembolia con un radio bien alto, ¿no? Traumatismo de médula espinal también. Entre los factores de riesgo con un radio de 2 a 9, ¿no? La cirugía artroscópica de rodilla, las enfermedades autoinmunes, transfusiones de sangre, líneas venosas centrales, catéteres o cables intravenosos, quimioterapia, insuficiencia cardíaca congestiva, agentes estimulantes de eritropoyesis, terapia de reemplazo hormonal, fertilización in vitro, terapia anticonceptiva oral, etcétera. Todos los que estamos viendo acá tienen un factor de riesgo moderado, ¿no? Y los factores de riesgo débil, un radio menos de 2, es un reposo en cama, diabético, hipertensión, inmovilidad debido a estar sentado en viajes en el avión a veces, ¿no? Viajes prolongados, la edad creciente, cirugía laparoscópica, la obesidad, el embarazo y las venas varicosas. Tienen un radio menos de 2. Entonces, estos son los factores que predisponen a que una persona haga la enfermedad tromboembólica venosa, ¿no? Entonces, lo que va a generar es que un coágulo va a generar una obstrucción vascular, ¿no? Esta ya hemos dicho que va a migrar, ¿no? A nivel de las arterias pulmonares, puede bloquear un vaso o varios vasos o los troncos a veces. A veces, como vamos a ver, este trombo que inicialmente se inició como un pequeño trombo que bloqueaba un vaso segmentario, posteriormente evolucionó a ser lobar y después de ser lobar puede incluso evolucionar a irse hasta los troncos principales, derecho, tronco principal izquierdo. Va a depender, ¿no? Ahora que se está haciendo cirugía a este grupo de pacientes, uno encuentra trombos gigantes. Entonces, esta obstrucción vascular va a generar una alteración de la ventilación-perfusión y va a generar también una broncoconstricción. Esta alteración BQ sobre todo trae consigo a un incremento del espacio muerto anatómico, ¿no? El espacio muerto, el espacio muerto alveolar. Como va a existir este mecanismo de la trombo, la sangre no va a llegar y el alveolo que lleva, en este caso, que el oxígeno que llega a este alveolo no va a poder atravesar. Entonces se va a dar un incremento del espacio muerto anatómico. El espacio muerto fisiológico va a ser mayor que el espacio muerto anatómico. Se va a incrementar el espacio muerto, ¿no? Tanto el anatómico como el alveolar, sobre todo el alveolar se va a incrementar, ¿no? Entonces esto va a generar hipoxia, esto va a generar un incremento de la resistencia vascular pulmonar, ¿no? Debido a la hipoxia que se viene dando. Entonces, lo que va a condicionar esta obstrucción vascular es que la poscarga se incremente y se incremente también, de alguna manera, las pulmonares van a dilatarse, va a haber una insuficiencia vascular, va a haber un agrandamiento del ventrículo derecho, este ventrículo derecho va a comenzar a hipertrofiarse y va a comenzar a desviar el septum. Normalmente sabemos que el izquierdo es más grande que el derecho porque el derecho lleva sangre sistémica, mientras que la derecha lleva sangre pulmonar funcional, lleva la sangre que va a oxigenarse. Pero cuando esta obstrucción que se está generando en un gran vaso, ¿no? Va a generar que de alguna manera exista sobrecarga en el ventrículo derecho y esto genere una desviación del septum, ¿no? Hacia el lado izquierdo. Esto también va a condicionar a una falla derecha. Si esto persiste, si se va empeorando, generando mayor tensión a nivel del corazón derecho, que va de alguna manera a afectar a la contracción del ventrículo izquierdo, tanto por la restricción pericárdica o tanto por la desviación del septum. El septum es la pared que divide el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Esto se puede dar también a nivel auricular, pero el ventrículo, que es la que funciona como bomba, es la que va a condicionar a
al compromiso del ventrículo izquierdo. Y una vez que se genere esto, vamos a ver que la disminución del gasto cardíaco. Esta es la explicación por qué ellos cursan con cuadros de hipotensión, ¿no? Y de un mecanismo reflejo con cuadros de taquicardia. Pero el gasto cardíaco puede seguir empeorando si persiste la afección, si persiste el trombo, ¿no? Y esto va a generar isquemia en el ventrículo derecho y por lo tanto mayor hipoxia. Entonces, a grosso modo, esto es la fisiopatología de la alteración de la obstrucción vascular que se da por la tromboembolia pulmonar. Entonces, se da un ciclo. Acá ven un coágulo de un dedo, cómo se salió después de una cirugía. Y a veces se encuentra una múltiple cantidad de coágulos que están ahí en el bronquio, es como un dedito, ¿no? Si ahí estoy colocando el dedo de una persona, el coágulo se ha retirado después de una cirugía. Entonces, ese coágulo no es un pequeño trombo, es un trombo largo a veces que obstruye todo el canal. Entonces, ese es el que posiblemente va a traer consigo a la muerte o al shock obstructivo que se da. Se da un círculo vicioso que va empeorando, que va desde un incremento del volumen, en este caso, del llenado del ventrículo derecho, que va a condicionar una dilatación del ventrículo derecho, una insuficiencia tricuspidia a nivel del ventrículo, en este caso derecho, una mayor tensión de la pared del ventrículo derecho, una activación neurohormonal, inflamación miocárdica, mayor demanda de oxígeno a nivel del ventrículo derecho, un incremento de alguna manera del shunt intrapulmonar auriculoventricular, una isquemia del ventrículo derecho por la injuria hipóxica, una disminución de la contractibilidad del ventrículo derecho, y esto va a condicionar a un compromiso a nivel del ventrículo izquierdo, disminución de la presión sistémica del ventrículo, en este caso sistémica, condicionando a una hipoperfusión de la coronaria del ventrículo derecho, por lo tanto, el ingreso, la demanda del oxígeno del ventrículo derecho va a estar disminuido. Esto va a condicionar a un shock, ¿no? Y después a un fallecimiento. Entonces, entra un círculo vicioso en la cual la persona va empeorando. Los síntomas que uno va a encontrar son muy, muy inespecíficos. O sea, uno no podría decir que cuando se han hecho estudios en los cuales se han publicado qué problemas han tenido, la disnea, por ejemplo, ¿no? El dolor torácico son según los síntomas, los dos sería el dolor, la disnea y el dolor torácico. Pero disnea y dolor torácico hay que pensar en un SICA, ¿no? Un síndrome isquémico coronario o un infarto. ¿No? Uno hay que pensar en esas, si tienen esos síntomas un paciente, uno piensa primeramente en un sindrémico isquémico coronario, ¿no? O sea, no es típico de una no es una característica típica de la tromboembolia. Y el signo característico más frecuente es la taquipnia. Taquicardia también se puede ver como segundo lugar y también se puede ver signos de trombosis venosa profunda. Algunos van a ser fiebre, según no, estos son TB confirmada, y algunos van a presentar cianosis. Entonces, como ustedes verán, los síntomas son totalmente inespecíficos, ¿no? Pero hay una guía que acaba de salir del 2026, de la AJA, del ACC, de la ACK, es un consenso de todas las guías, ¿ah? Es del 2026, ¿no? Que de alguna manera habla que dentro de sus evidencias, ¿no? De su clase de recomendación, ¿no? Dice que todo paciente con síntomas sugestivos de embolia pulmonar agudo, se debe recomendar realizar una historia clínica dirigida y una exploración física completa para ayudar a determinar la probabilidad clínica, ¿no? De una embolia aguda. Entonces, eso es lo que sugiere, ¿no? Que hay que hacer un síntomas sugestivos de embolia, hay que pensar en un paciente. Básicamente, yo pienso, una de las cosas que nos debe hacer pensar como una enfermedad de trombosis venosa profunda, una enfermedad, hay que pensar en cuando el paciente tiene el antecedente de la trombosis venosa profunda, cuando se le ha edematizado un solo pie, hay que pensar en la posibilidad de que este paciente pueda tener una tromboembolia, ¿no? La otra sugerencia que pone esta guía es que en los pacientes que tengan evaluación por embolia pulmonar y presenten probabilidad clínica baja o intermedia, menos de 50%,
Hay que estratificar el riesgo y hay que solicitar un dímero D, ¿no? Y hay que hacer el dímero D de acuerdo ajustado, de acuerdo al umbral, que es la edad por 10, ¿no? Para calcular y para, si es que esto saliera negativo, acuérdense que el dímero D tiene un valor predictivo negativo para embolia pulmonar y evitar de alguna manera la solicitud de pedir estudios de imágenes, ¿no? En este grupo de pacientes. En los pacientes que tienen embolia pulmonar adultos, se debe utilizar el algoritmo GEARS. Este algoritmo GEARS de alguna manera es útil en pacientes para que no requieran estudios de imágenes y para descartar embolias pulmonares, ¿no? También sugiere que hay que utilizar en embarazadas, es razonable, los criterios GEARS adaptadas al embarazo para identificar que no requieran estudios por imagen, ¿no? Ese estudio GEAR solamente sirve para descartar si el paciente no lo debes llevar a imágenes abusando del uso de radiografía, sobre todo en personas que son riesgosas como embarazadas o de repente el mal uso que podamos dar a los estudios por imágenes, ¿no? Entonces, es difícil de verdaderamente las guías actuales, como las guías ya un poco desactualizadas, 2019, ¿no? Sugieren que hay que evaluar factores de riesgo predisponentes, las que hemos nombrado, factores que pueden estar asociadas, aquellos sobre todo que tienen un radio muy alto, probabilidades muy altas comparado con una persona que no las tiene, ¿no? Y hay que ver también que no todo en el conocimiento médico, no todo es certero, ¿no? O sea, no siempre el 100 se da en un 100%, ni tampoco nunca digas siempre, tampoco digas nunca, ¿no? Esa es la idea de la medicina, ¿no? Siempre hay excepciones. Aproximadamente 30% de las tromboembolias tienen lugar en ausencia de factores predisponentes, ¿no? Eso se llaman tromboembolias idiopáticas o no provocadas, ¿no? Eh, no son tan específicas las manifestaciones clínicas y de alguna manera por eso es que se debe utilizar predictores para catalogar la probabilidad. Siempre cuando nosotros hablamos de una paciente que tiene sospecha, viene tos, tiene disnea, ¿no? Que son los síntomas más frecuentes, tos, disnea, pero ojo, tiene que ser un problema también cardíaco, puede ser un problema cardíaco, ¿no? Entonces nosotros le decimos a la persona de frente, al residente, le decimos cuánto de West o cuánto de Ginebra o cuánto de PESI tiene este paciente. Entonces, esa es nuestra pregunta clásica. ¿Para qué? Porque con estas escalas nosotros medimos qué probabilidad clínica tiene el paciente de una tromboembolia. Y no es que a nuestro criterio médico, ¿no? Tratamos de estandarizarnos todos para poder hablar un solo idioma, ¿no? ¿Qué probabilidad tiene? Probabilidad baja, intermedia, alta, clínica de tromboembolia. Tanto las diferentes guías, tanto la BTS, la europea, como las guías actuales, en las cuales hay muchas guías, hay muchas, la americana, sobre todo es una americana, esta es la de 2026, la que ha actualizado, es su primera guía, tanto del corazón como en la hematológica, en las cuales sugieren que, igual que las demás guías, se tiene que utilizar escalas clínicas que nos puedan orientar a validar si estamos frente a un paciente con tromboembolia y de alguna manera habla también de las probabilidades, ¿no? Entonces, acá está la escuela de Ginebra, en la cual esto es una de las más antiguas, más o menos en los años 2000 se llegó a sacar esto, en la cual, como ustedes ven acá, puntuación de 0 a 3, baja, 4 a 10, intermedia, más de 11, probabilidad alta. Acá hay un puntaje que le dan, si tiene mayor de 65, un punto, si tiene tromboembolia o TBP previa 3, si tiene cirugía o fractura en el último mes 2, cáncer activo 2, dolor unilateral en pierna 3, hemoptisis 2, frecuencia cardíaca 75 o 94 3, frecuencia cardíaca mayor 95 5 y dolor a la palpación profunda de la pierna y edema 4. Como ustedes ven, este score evalúa bastante lo que es ver que hay una pierna edematizada por un trombo, ¿no? Que va a condicionar un dolor en esa pierna y que probablemente este paciente haya tenido anteriormente estos episodios, ¿no? Y sea una persona de mayor edad.
Y este hecho de trombo se ha generado tromboembolia, ha generado frecuencia cardíaca. Entonces, está prácticamente diseñando a un paciente que debemos buscar. Miembros inferiores, evaluar si hay dolor a la palpación. O sea, de alguna manera todos nosotros decimos, mira, tiene el edema en miembros inferiores, tiene taquicardia, tiene dolor en los miembros inferiores, tiene anteriormente tromboembolia. Entonces, para homogenizar esos criterios, si de alguna manera se utiliza estas escalas, ¿no? Que buscan justamente eso, estandarizar la parte clínica, que todos podamos hablar el mismo idioma. El score de Wells también, ojo que estos scores también hay para trombosis venosa profunda. Yo estoy hablando del score de Wells para tromboembolia pulmonar. Entonces, igual también hay una clasificación clásica, cuando tiene 0,1 es baja, de 2 a 6 intermedia o más de 7 alta, o cuando tiene menos de 4 tromboembolia improbable clínicamente, o tiene más de 4 tromboembolia probable. Entonces, si tiene signos típicos de la trombosis venosa profunda, le das 3 puntos. Si tiene tromboembolia en el diagnóstico, es el diagnóstico más probable, le das 3. Si tiene una frecuencia cardíaca más de 100, 1.5. Si tiene inmovilización por más de 3 días o una cirugía reciente, menos de 4 semanas, 1.5. Si tiene tromboembolia o TBP previa, 1.5. Si tiene hemoptisis, 1. Si tiene cáncer activo, 1. ¿No? Este es los scores de Wells. Entonces, acá están los dos scores, tanto la de Genebra y Wells, que hablan las probabilidades clínicas baja, intermedia o intermedia improbable, cuando es de 0 a 4, probable más de 4, o la de Genebra, que es de 0 a 3 baja, de 4 a 10 intermedia y alta más de 11. Entonces, son scores que siempre sacamos y deben estar de alguna manera. Ahora, como todos contamos con celular, de alguna manera podemos evaluar. La otra es la detención de la trombosis venosa profunda, la clínica, ¿no? El dolor cuando uno siente, cuando palpas ahí en ese trombo que está en las venas. El dímero D, que es más de 500 nanogramos por decilitro, o una ultraosonografía, cuando uno comprime, ¿no? Va a encontrar dolor, ¿no? Acá lo que estamos viendo es cuando tú haces este movimiento, el signo de Homans, el paciente va a tener dolor, que es una comprensión que estás generando en el vaso, ¿no? Con la ultrasonografía, cuando vas recorriendo los posibles, el posible recorrido que tiene el vaso, cuando tú haces el recorrido siguiendo al vaso y haces una comprensión con el traductor, puedes generar dolor. Y esto es un signo que de alguna manera detecta la trombosis venosa, ¿no? También hay una escala PESI que tanto la guía del 2026, la de CEPAR, la española, la europea, para estratificar pronóstico, ¿no? La escala de PESI. Como ustedes ven, hay varias escalas, pero así es como se maneja para poder estandarizar. La escala PESI tiene la edad, el sexo, el cáncer, la insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar, frecuencia cardíaca, y todos tienen un parámetro, ¿no? Por ejemplo, la edad en años, si tiene 30 años, 30 puntos, si tiene 60, 60 puntos. Y habla de la estratificación de riesgo acá. Riesgo 1, menos 65, riesgo 2, de 66 a 85, riesgo 3, de 86 a 105, riesgo 4, de 106 a 125, más de 105 más de 100. Como usted es un poco engorroso, un poco difícil, tiene muchas variables y su estratificación tiene muchas estratificaciones, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces apareció y esta estratificación de riesgo, ya no estamos hablando de clínica, ya habla también de las posibles complicaciones que se puedan dar, tanto la mortalidad, tanto el hecho que recaiga otra vez con la tromboembolia o las hemoptisis que pueda tener. Estos criterios evalúan de alguna manera eso, ¿no? La mortalidad, la recaída, que vuelva a comportarse en una tromboembolia crónica o también que el paciente presenta algún cuadro hemorrágico por el uso de en este caso, anticoagulantes. Entonces, justamente esta es la que evalúa, ¿no? La mortalidad. Y ustedes ven, clase 1 tiene 1% de mortalidad, clase 2, 3% de mortalidad, clase 3, 6, 10 y 24. Vemos que se va incrementando, ¿no? Aritméticamente la mortalidad en este grupo. A medida mayor riesgo, mayor número de riesgo, más alto, más puntaje, es probablemente que la persona fallezca.
Entonces, de por sí, pero era muy complicado, tiene hasta 5 variables. Entonces apareció un PESI simplificado, ¿no? Que igual las dos guías están de acuerdo en el uso de cualquiera. Las variables se colocaron en 5: la edad mayor de 80 años, el cáncer, la enfermedad cardiopulmonar crónica, frecuencia cardíaca más de 110, presión arterial menos de 100, saturación menos 90, y si tiene un punto es riesgo alto. Si no tiene ninguna de estas es 0 puntos. PESI simplificado, ¿no? Esta, de alguna manera, también evalúa, como hemos dicho, la severidad. Y es lo que nos interesa saber, porque su mortalidad es de 2 hasta 25, ¿no? Entonces, su mortalidad es alta. Y lo que buscamos nosotros, de alguna manera, es identificar quién tiene mayor mortalidad para poder hacer la conducta respectiva, ¿no? Entonces vemos que el que tiene bajo riesgo, 1% de mortalidad, y el que tiene riesgo alto es 10,9, ¿no? También sabemos el uso del ADA, ¿no? El ADA que puede ser uno con látex, con inmunoanálisis, con látex, con ELISA, que es el patrón de oro, ¿no? Hay que tratar de buscar el ADA con patrón de oro. Siempre encontrar qué tipo de ADA el laboratorio utiliza, ¿no? Entonces, generalmente, si utilizamos el de mayor sensibilidad, ¿no? Como es el de la ELISA, sería el ideal. Pero el AGA en realidad se eleva en infecciones, la misma edad hace que la persona a mayor edad, perdón, estoy hablando del AGA, ¿no? El dímero D. El dímero D se eleva con la edad, con las infecciones, y pueden dar falsos positivos, ¿no? Entonces, es una prueba que debería ayudarnos, ¿no? Porque sobre todo cuando sale negativo, porque tiene un valor predictivo muy alto. Al tener un valor predictivo muy alto, si la prueba sale negativa, entonces probablemente la persona no tenga tromboembolia. Y si lo asocias a un paciente que tiene bajo riesgo de, en este caso, de clínica de tromboembolia, es probablemente que no tenga la tromboembolia, ¿no? Las diferentes consensos, incluso la actual del 2026, refiere que se debe utilizar el dímero D como punto de corte, pero ajustado por la edad del paciente. ¿Ya? Siempre hay que ajustarlo con la edad del paciente. También estas dos guías sugieren lo mismo en esto, que el dímero D como un punto de corte ajustado para la clínica según la estrategia YEARS en pacientes que incluso con sospecha de tromboembolia, incluso las embarazadas. Porque la estrategia YEARS lo que busca es, de alguna manera, utilizar pocos recursos en pacientes que no ameritan. Porque lo que se ha visto es entre que solamente de los pacientes que uno sospecha de tromboembolia, solamente según las publicaciones, el 20% ha sido embolia. O sea, de los, vamos a suponer que si ahora en este mismo momento ha habido 100 médicos que han pensado en el mundo que un paciente tiene tromboembolia, de esos 100 que hemos pensado y que le hemos hecho estudios, etcétera, solamente 20% va a tener tromboembolia. De ahí la necesidad, ¿no? Y por lo tanto hemos utilizado recursos imagenológicos, ¿no? Para, mal utilizadas para descartar que no era una tromboembolia pulmonar lo que tenía el paciente, ¿no? Entonces, la estrategia GIAS básicamente consiste en 3 preguntas. ¿Tiene síntomas clínicos de trombosis venosa profunda? Es decir, hinchazón, dolor, calor, enrojecimiento en una pierna. Si tiene los signos clínicos de trombosis venosa profunda, entonces es un punto, ¿no? Lo siguiente, tiene hemoptisis, tos con sangre, es 2 puntos, ¿no? Si tiene la embolia, es el diagnóstico más probable, o tú estás sospechando que hay otra cosa, una neumonía, un infarto, tú haces esa pregunta, ¿no? Si existe al menos la misma probabilidad de otras causas, entonces tú dices, esta no, yo pienso que o es embolia o es una neumonía también puede ser, o un derrame pleural o un neumotórax, así dices, ¿no? Entonces, se evalúan estos 3 ítems y se toman las decisiones en función de estos tres ítems, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, hay un ejemplo, ¿no? Si el paciente tiene 0 ítems, o sea, tú no planteas que tiene ninguno de los síntomas clínicos, ni hemoptisis, ni la embolia pulmonar es el diagnóstico más probable, y su umbral del dímero D sale 100,
Entonces, este paciente se utiliza, si el neural, entonces probablemente sí sea, ¿no? Hay que pedirle. Pero si el valor es menos de 1000, perdón, miles, ¿ah? Si es menos de 1000, se descarta la embolia, y si es mayor de 1000, requiere imagen. O sea, si tú encuentras que el dímero D con un paciente con cero ítems, o sea, no tiene signos clínicos, no tiene hemoptisis, entonces esa es la interpretación, ese es el proceso de decisión. Ahora, si el paciente tiene un ítem, o sea, por ejemplo, tiene signos clínicos de trombosis venosa profunda, no tiene hemoptisis y la embolia no es el diagnóstico más probable, entonces se utiliza como umbral acá el dímero D estándar 500. 500, así es como se ve la estrategia ya baja, ¿no? Si hay un ítem nomás que tiene el paciente, entonces ya no se plantea 500. Pero ojo, este 500 miligramos tiene que ser corregido de acuerdo a la edad. Por ejemplo, si el dímero D sale 10 y el paciente tiene 50 años, el paciente ya tiene 500 gramos de microgramos por litro del dímero D, ¿no? Entonces, si el valor sale menor de 500, descarta la embolia pulmonar y no requiere estudios de imágenes, ¿no? No requiere estudios de imágenes. Bueno, acá es justamente en personas que están embarazadas donde uno dice, uy, no podemos pedirle radiación. Una tomografía tiene 100 radiografías, la radiografía es cancerígeno, puede radiación ionizante, está en el periodo de la organogénesis, etcétera. Si no hay signos de trombosis venosa, a lo mucho hay que pedir una ultrasonografía venosa primero, ¿no? Del miembro inferior para evaluar si hay trombo. Ahora, si el algoritmo reduce de alguna manera el uso de algoritmo YEARS, el uso de innecesario de radiación. Acá lo pongo, ¿no? En criterios, ¿no? 0 criterios, menos de 1000. TEP descartada. Si 0 criterios, si tiene más de 1000, hay que considerar mandarle a un angioten o a una gamografía, ventilación, perfusión. Si tiene más de un criterio, o sea, son 3, ¿no? Si tiene 1, 2 o 3, entonces el punto de quiebre es 500. Si es menos de 500, se descarta la tromboembolia. Si es más de 500, hay que solicitar imágenes. Hay que tener en cuenta esto cuando se utiliza, se hace radiografías a estos pacientes, no, se le hace, perdón, estudios por imagen a estos pacientes. Sobre todo estamos hablando de la angiotomografía, que es la prueba gold estándar para hacer el diagnóstico de la tromboembolia pulmonar, ¿no? La angiotomografía es el estudio que se debe realizar para descartar tromboembolia, ¿no? Ahora, también existen estos estudios que uno siempre solicita, ¿no? Una radiografía en la cual en el 50% de las personas va a estar normal. Puede haber un derrame pleural de pequeña cuantía asociado a un infarto probablemente pulmonar. Puede haber una joroba de Hampton, una telectasias laminares, oligoemia flocal, ligera elevación de mi diafragma, aumento de las arterias pulmonares o cardiomegalia. Y en el electrocardiograma, normal en el 50%, puede encontrarse taquicardia sinusal, que es lo frecuente ver, ¿eh? La taquicardia sinusal, o una inversión de la onda T en las precordiales derechas, sobre todo en la T3, o un bloqueo de rama que se ve, ¿no? Bloqueo de rama derecha, ¿no? En B1, en B2, vamos a encontrar un complejo QRS ancho y largo, ¿no? Eh, eh, Sokolov, creo. Mm. O el patrón típico de S1QTT3. Arritmias cardíacas también se va a ver. Ese es lo típico. Y cuando nosotros queremos descartar, en este caso, una tromboembolia pulmonar, lo que debemos solicitar es una angiotomografía, ¿no? Que es la prueba gold estándar, ¿no? Para evaluar la presencia de trombos. Como ustedes ven acá, se ve coágulos, ¿no? En los bronquios lobares está viendo trombos, ¿no? A su vez también, la tomografía también, ojo, nos puede orientar a ver el tamaño del ventrículo derecho respecto al ventrículo izquierdo. Normalmente el ventrículo izquierdo, como se lleva circulación sistémica, mayor presión, mayor resistencia vascular, ¿no? Debería estar más hipertrofiado, más grande, ¿no? Pero evaluando las dimensiones de los mismos, uno descarta o plantea la posibilidad de tromboembolia. Acá vemos el trombo también. Esta es la pulmonar derecha y acá está la pulmonar izquierda, ¿no? Vemos un trombo grande que está a nivel de la arteria pulmonar derecha.
Entonces, la angiotomografía también tiene probabilidad clínica cuando parte de una probabilidad clínica, ya sea del West o del Genebra o del Ginebra, ¿no? En la cual encontramos, tiene alta probabilidad angiotomografía. Si es positivo, anticoagúlalo, ¿no? Sabemos que el tratamiento es anticoagulación, ¿no? El tratamiento debemos empezar lo más pronto posible con la anticoagulación de esta enfermedad. Si es baja o intermedia, se le pide el dímero D. Si el dímero D sale negativo, no es tromboembolia. Si es positivo, el angioten para ver para ver si le iniciamos la anticoagulación. La otra prueba que estamos utilizando nosotros es la gammagrafía ventilación perfusión. Esta gammagrafía generalmente en los hospitales se deberían hacer dos tipos, ¿no? Una gammagrafía en la cual evaluamos la ventilación y otra gammagrafía en la cual evaluamos la perfusión, ¿no? Se supone que la zona donde esté hipoperfundido, pero sí hiperventilado, es la zona probable, que es una zona probable de tromboembolia pulmonar, ¿no? Para eso hacemos diferentes cortes, ¿ah? Diferentes, un anteroposterior, un lateral 15 grados, 45 grados, un lateral oblicuo, tratando de buscar la mayor cantidad de cortes. Y lo que buscamos es zonas como acá en la flecha, hipoperfundidas, ¿no? Pero que también cuando uno lo haga la ventilación, porque sabemos que el pulmón tiene uno que es el bronquio que lleva la ventilación y las arterias pulmonares que llevan la perfusión. Entonces, la zona que es probable tromboembolia, alta probabilidad, es justamente aquella que tiene ventilación pero no tiene perfusión. Entonces, esa es la sospecha clínica y eso es lo que se descarta en la gammagrafía. En muchos hospitales, en el mío, por ejemplo, no hacemos perfusión, ventilación, gammagrafía por ventilación. Entonces, lo que pedimos al paciente, piden ellos, es una radiografía. Y si en la radiografía coincide justo que había una lesión cicatrizal antigua, eh, eh, por algún proceso infeccioso o por alguna causa diferente, probablemente descartan que esa zona sea una probable zona de tromboembolia, porque se supone que está destruida el parénquima, por lo tanto no llega a la ventilación y la perfusión está disminuida justamente porque hay cicatrices. Entonces, esa zona se descarta, ¿no? Entonces, reemplaza a la ventilación, a la gammagrafía por ventilación una radiografía de tórax, ¿no? Que siempre solicitan en mi hospital. Entonces, lo ideal, como se digo, debe ser las dos. Y uno encuentra zonas de alta probabilidad de tromboembolia, zonas de baja probabilidad de tromboembolia y zonas de intermedia probabilidad de tromboembolia. Como ven ustedes en este gráfico, esta zona es una zona de baja probabilidad de tromboembolia. La gamografía de perfusión está disminuido, ¿no? Entonces, las dos guías no descartan el uso de tanto de angioten como la gammagrafía, aunque sugieren no utilizar la gammagrafía en lugar del angioten como prueba de imagen diagnóstica en la mayoría de los pacientes con tromboembolia, sí se recomienda emplear gammagrafía, ventilación, perfusión, ¿no? Cuando están estables o cuando el lugar donde se tiene no cuente con la tecnología de la angiotomografía o también cuando el paciente esté con una insuficiencia renal grave o una alergia a los contrastes que uno utiliza, ¿no? Entonces, este es un manejo de, según la gammagrafía, probabilidad clínica alta, gammagrafía BQ, alta probabilidad, anticoagúlale, ya sea con heparina, enoxaparina, rivaroxaban, le podemos dar, ¿no? Se le da esto. Si la gammagrafía es normal, no hay anticoagulación. Si es no concluyente, se pide ecodoppler en miembros inferiores. Si tiene trombosis, anticoagula con rivaroxaban o enoxaparina. Si no tiene trombosis pero venosa profunda, no lo anticoagules, ¿no? O si el dímero D sale negativo, no lo anticoagules. Si sale positivo, hazle gammagrafía, dependiendo de la probabilidad clínica. Es el manejo que se le hace, ¿no? El otro estudio es solicitar ecocardiografía transtorácica, ¿no?
Esto justamente sirve para ver si hay ingurgitación, si hay coágulos, si hay el tamaño del ventrículo, esta es la aurícula y este es el ventrículo, para evaluar el grosor del ventrículo con respecto al lado izquierdo, para evaluar el septum, para evaluar si hay algún coágulo interno. La ecocardiografía transtorácica justamente sirve para eso, ¿no? Evaluar las dimensiones, evaluar el septum, evaluar el movimiento paradójico del septum, evaluar el cociente ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, que tienen muy buena sensibilidad, ¿no? Y la ecografía venosa de extremidades inferiores para evaluar si hay un trombo, ¿no? Que se esté dando. Está, como hemos dicho, como una opción cuando el paciente, sobre todo en embarazadas, ¿no? En este caso, que no, por el riesgo a la radiación, no quieran, ¿no? Es una opción. Entonces, siempre hay una sospecha clínica, síntomas, factores de riesgo, exploración, probabilidad de preprueba, Wells, Ginebra, PER, ¿no? El dímero D, en este caso, para saber si existe baja, intermedia o ajustado según la edad. Y en base a eso decimos solicitar un angioten, ¿no? O una gamografía. Y luego se hace una clasificación, ¿no? Eh, Hay ciertas cosas que están por cambiar según las guías que han salido, es la 2026. En el embarazo se puede ser razonable usar years adaptados para evitar la imagen innecesaria. Hay que entender que la ecocardiografía no confirma ni descarta tromboembolia. Su rol es específicamente parte del tratamiento de la evaluación de pacientes con inestabilidad, ¿ya? Si la probabilidad es alta, no pierda el tiempo con dímero D, inicie la anticoagulación con rivaroxaban o enoxaparina. Si la probabilidad es baja, el dímero D puede ser bien usado antes de la solicitud que uno hace de las tomografías innecesarias. Entonces, la embolia pulmonar, vamos a ver que empecé diciéndole que antes se clasificaba. Esto también es una entidad que constantemente se modifica. Como ustedes verán, hay una guía publicada en febrero de 2026 que ha cambiado totalmente la clasificación de la embolia pulmonar. Antes era subclínica, submasiva y masiva, tres. Antes también había leve, intermedia y severa, ¿no? La clasificación del 2019 de las guías europeas. Esta guía norteamericana ha clasificado en 5 grupos, A, B, C, D, E. Un poco engorroso, probablemente hay cosas que todavía están en la nebulosa, pero algunas, de alguna manera, si es que uno los busca asociar, son casi lo mismo. Subclínico, ¿no? Subclínico, o sea, no tiene síntomas, pero ahí tiene la embolia. Baja severidad, ¿no? Entre comillas, antes era el subclínico, era el baja severidad subclínico, perdón, era el no severo, ¿no? Y ahora hablan de severidad elevada, falla incipiente, choque y colapso. Básicamente, esto se realiza para evaluar la conducta terapéutica que tenemos que hacer con este grupo de pacientes. Por ejemplo, si es un subclínico, no tenemos apuro en la anticoagulación, ¿no? Y el manejo probablemente va a ser ambulatorio y anticoagulantes orales, ¿no? Rivaroxaban por 3 meses. Si tiene baja severidad, de repente va a requerir estudios, ¿no? Pero también el manejo, una hospitalización temprana y un alta también temprana, o un manejo ambulatorio incluso también. Pero si tiene una severidad elevada, de repente va a requerir estudios, por lo tanto va a requerir hospitalización. Esto es lo que se podría decir una intermedia, ¿no? Y el que es D y E es aquella con falla incipiente o choque o colapso, este paciente debe ir a UCI y un manejo más multidisciplinario, en el cual interviene ya de repente. Es muy probable que a este grupo de pacientes hay que darle anteplase, uroquinasa, estreptoquinasa, trombolíticos, ¿no? Trombolíticos. Entonces, estabilizar al paciente, porque si está con choque, colapso, hay que darles inotrópicos, fluidos, ¿no?
para estabilizar al paciente. Entonces, estos son los criterios del PER, ¿no? PER 0 debe tener, más dímero D negativo, no tromboembolia. Por ejemplo, si tiene ninguno de estos, edad menos de 50, la frecuencia cardíaca menos de 100, la saturación mayor de 94, ausencia de edema unilateral de piernas, sin hemoptisis, sin trauma, sin previos embolismos, sin uso de hormonas. Entonces tiene una sensibilidad muy alta que tú encuentras un PER que no tenga ninguno de los factores de riesgo, un dímero D negativo, no tromboembolia. Su sensibilidad es muy alta. ¿Ah? Entonces no tiene factor de riesgo. Los criterios de Years, ¿no? Que son criterios, como hemos dicho, si tiene 0 criterio, el punto de quiebre es 1000. Si tiene más de 1000, hay que realizarle una tomografía. En cambio, si tiene un criterio de estos signos clínicos de trombolia, hemoptisis y tromboembolia como diagnóstico más probable, entonces si tiene el punto baja, menos de 500, ¿no? Si tiene más de 500, hay que realizar un angioten. Entonces, siempre ya hemos dicho que la prueba que confirma es el angioten, es una prueba que descarta o confirma el diagnóstico, el BQ también, la gammagrafía, ventilación, perfusión. El uso de ultrasonografía venosa puede apoyar, si no puede uno realizar ninguna de las otras de imágenes, la ultrasonografía venosa puede ayudar. Si tiene una trombosis venosa profunda, tenlo por seguro que hay que anticoagular, sin necesidad de estar esperando sospechar de que tienen el pulmón, ¿no? Y en embarazadas hay que utilizar el GERS, ¿no? Para evaluar de que innecesariamente le estemos sometiendo a radiación. La heparina de bajo peso molecular versus la heparina no fraccionada son las anticoagulantes que uno tiene que utilizar en este paciente. Entonces, y también una pregunta que hacemos siempre es, ¿alta o lo ingreso al paciente? Si es un tromboembolia que es A, es egreso seguro. Si es B, alta temprana, en el contexto clínico, si el social lo permite, ¿no? O sea, tienen las condiciones para estar en casa. Y C y E hay que hospitalizarlo. El problema es que el D y el E deben ir a UCI por el compromiso que tiene. Y hay que evaluar el PESI, ¿no? Que habíamos visto anteriormente, que evalúa la severidad. En función del PESI, uno dice, ya, a este tiene mucho riesgo de mortalidad. El PESI, ¿no? Habíamos visto eso anteriormente. Entonces, lo que uno tiene que hacer es estratificar el pronóstico del paciente de la tromboembolia. Hay que ver que es un manejo multidisciplinario, como está diciendo la guía esta del 2026, interviene medicina interna, UCI, cardiólogo, radiología, cirugía. Es que ahora parte del manejo en esos pacientes del D y en el E es también incluso entrar a operar, entrar a solucionar, ¿no? Resección del coágulo. Entonces, por todo eso hay que saber seleccionar quién se queda, quién va a UCI y quién lo mandamos a casa. Entonces, por eso que es un manejo multidisciplinario. Si ya no es solo, y ellos son los que tienen que decidir de alguna manera esa conducta, ¿no? Em, ya no es entonces si tiene tromboembolia, ya no es si tiene tromboembolia. Hay que tener en cuenta que según este trabajo de investigación, 1 de cada 5 pacientes es alto riesgo de fallecer. Entonces, ya no nos interesa decir, en realidad, según esta guía, si tiene un compromiso pulmonar, como antes lo veía, tromboembolia pulmonar, ¿tiene compromiso de tromboembolia? No. Actualmente, la idea de la tromboembolia pulmonar es pensar si hay un compromiso cardiopulmonar. ¿Hay un compromiso cardiopulmonar acá? Esa es la pregunta. Ya no es, ¿hay una TEP? No. Está comprometido tanto el corazón como el pulmón, cambia la visión, ¿no? Y por lo tanto, eso de alguna manera tiene un cambio para dar, a este le voy a dar de alta, a este no. Si hay un compromiso cardiopulmonar, no lo puedes estar dando. A este lo voy a perfundir, lo voy a mandar a UCI, ¿no? Les dije que la mortalidad era alta, el rango era alto, y también los manejos también son diferentes. Bueno, esta es la guía que dice, existen 5 parámetros que uno evalúa, existe una zona intermedia que es la zona gris, ¿no? Existe factores clínicos, síntomas, severidad, síncope, hipotensión, choque, lactato,
evaluación del ventrículo derecho con una ecocardiografía, ya sea una ET también, una traza esofágica, biomarcadores como la troponina, proBNP, ¿no? BNP, o la respiración, la hipoxemia, la necesidad de soporte, oxigenoterapia o intubación, ¿no? Entonces, hay que entender esto para tener más claro. Estos son los PESI. PESI con todos los puntos y PESI simplificado que lo habíamos nombrado inicialmente. La PESI simplificado de alguna manera es la que debemos utilizar. Mayor de 80 años, un punto, cáncer, un punto, falla cardíaca, un punto, frecuencia cardíaca más de 100, presión menos de 100 y saturación menos 90. Te dan que si tienes cero, riesgo bajo de mortalidad a los 30 días. Si tiene más de uno de esos factores, el riesgo de mortalidad es bien alta, ¿no? Entonces, hay que evaluar todos estos, ¿no? Tanto los otros indicadores para evaluar y decir quién se queda, quién se va, ¿no? Y el pilar del tratamiento, independientemente de que si estás con una tromboembolia que va a ser C o D o A, ¿no? El tratamiento pilar del tratamiento es utilizar anticoagulación, ¿no? La anticoagulación de inmediato. Si no hay contraindicaciones para el uso, hay que iniciar ya rivaroxaban o heparina de bajo peso molecular, ya sea enoxaparina subcutánea o heparina. La heparina de bajo peso molecular es mejor que la heparina no fraccionada, genera menos trombocitopenia, genera menos hemorragias, ¿no? Y sobre todo la logística que hay que tener con la heparina no fraccionada, ¿no? Hay que ir monitorizando el TTPP, ¿no? En cambio, la otra no necesita eso, más que medición del 10A, si es que quieres mantener, si es que quieres evaluar, pero en realidad la enoxaparina es más riesgosa, hay que ir controlando cuánto tiene, qué valor se va manteniendo en un rango y moviliza, es más costosa de alguna manera en el sentido de que el personal técnico tiene que venir a tomar la sangre, ¿no? Entonces, parenteralmente, si va a utilizar la heparina de bajo peso subcutáneo, ¿no? 30 o 40 miligramos de enoxaparina cada 12, ¿no? O si es oral, rivaroxaban podría ser sobre los antagonistas de vitamina K como la warfarina, ¿no? Cuando no están contraindicados, ¿no? Entonces, esta es la anticoagulación que uno tiene que utilizar en este grupo de pacientes. Es importante. Hay que tener marcadores. Estos marcadores de shock, hipotensión. El paciente tiene shock, tiene hipotensión. O también si hay marcadores de la disfunción ventricular. El ventrículo está dilatado, hay una hipocinesia, hay una sobrecarga, hay una elevación de proBNP o NT por BNP, o hay una elevación de la presión cardíaca derecha, o hay unos marcadores miocárdicos como la troponina que están elevadas, ¿no? Entonces, esta es una clasificación del 2019 que nos vamos a dar cuenta que son muy parecidas a la clasificación de actualmente. Habla de pacientes que son hipotensión persistente, es decir, que tienen la presión sistólica menos de 90 o una caída de la presión sistólica mayor de 40 durante 15 minutos, es hipotensión persistente. Hablan de un choque obstructivo cuando la presión arterial sistólica es menos de 90 o es necesario el uso de vasopresores para alcanzar una presión encima de los 90 o cuando exista una hiperfunción de órganos terminales, como el estado mental alterado, el paciente tiene piel fría, húmeda, o el paciente está oligúrico o anúrico, o hay un aumento en la sangre de lactato, o está con una parada cardíaca, necesidad de reanimación cardiopulmonar. Entonces es evidente que en este grupo es el grupo D y E, ¿no? Entonces esta es una clasificación que hace esa guía de la europea que habla de alto riesgo, más de 15% de mortalidad, en la cual vamos a encontrar shock e hipotensión. El ventrículo, la disfunción del ventrículo derecho va a estar presente y va a haber una injuria miocárdica presente. En este grupo de pacientes se tendría que dar trombolisis o embolectomía. Y en el bajo riesgo, aquel que tiene menos de 1%, no hay clínica, es el subclínico, es el A, ¿no? Y no hay disfunción ventricular, no hay injuria miocárdica, entonces este paciente podría recibir tratamiento en casa o una alta bien temprana.
El problema será el intermedio, aquel que está en una mortalidad de 3 hasta 15%. Ese paciente no puede tener clínica de shock, hipotensión, o sea, ese es el intermedio, no tiene, pero tiene o tiene disfunción ventricular o tiene injuria miocárdica o tiene los dos. Ese tiene que estar hospitalizado, ¿no? Entonces, cuando hablo de injuria miocárdica, troponina. Cuando hablo de disfunción ventricular, ecocardiografía que habla que los ventrículos están dilatados o que hay un ProNP elevado, ¿no? Entonces, uno en base a eso decide. Y esta subclasificación de la intermedia es la que ha creado el C, el D y el B, ¿no? Entonces, cuando uno ve esto, es como más o menos se ha clasificado, ¿no? La clasificación A, B, C, D de la guía norteamericana. Entonces, el manejo de la tromboembolia, según la guía del 2019, es, ¿tiene shock o no? ¿Tiene shock o no? Tú les has calculado su Genebra o su Wells y el paciente tú haces la pregunta, ¿tiene shock o no? Si tiene shock o está hipotenso o ya tiene una hipotensión persistente o transitoria, ¿no? Entonces tú dices, ah, tiene alto riesgo de mortalidad, por lo tanto a este paciente sí hay que hacerle trombolisis. UCI, cardiología, llevar a una sala de operaciones para poder hacer una trombolisis, ¿no? Si no tiene shock, no tiene hipotensión dentro de su sintomatología, entonces no es alto riesgo, hay que valorar el PESI. ¿Qué PESI tiene, no? Entonces, en terapias avanzadas de reperfusión, aquel que está chocado, entonces, esta guía considera que en ellos hay que hacer trombolisis sistémica, ¿no? Anteplasia o trombolisis dirigida con catéter. O también cirugía, ¿no? Trombectomía mecánica o embolectomía quirúrgica. Entonces, estas son las opciones que hay que tener presente en estos pacientes que tienen esta clasificación, ¿no? Cuidado críticos, ventilación mecánica, hay que solicitar el PER, sobre todo soporte hemodinámico cuando hay un D2, un E2, puede requerirse vasopresores inotrópicos y oxigenación y la perfusión de manera parte del fenotipo fisiológico. Entonces, un poco que complican la situación y un poco de manejo de UCI en este grupo de pacientes. Esta es la guía de 2019 de la europea, que justamente es, ¿no? Tiene tromboembolia con choque, ah, entonces tiene alto riesgo, reperfusión primaria, anteplasia, uroquinasa, ¿no? Tiene tromboembolia sin shock, hay que pedirle su PESI, ¿no? Evaluar el riesgo clínico, ¿no? Hay que evaluar su PESI o su PESI simplificado. Si tiene riesgo bajo, considerar alta precoz, tratamiento domiciliario. Si tiene más de uno, PESI más de uno, riesgo intermedio. Hay que evaluar la función del ventrículo derecho con eco o pruebas de laboratorio como troponina, ProNP dependiendo de estos análisis en sangre, ¿no? Que hablan de que el ventrículo está dilatado. Si tiene uno o ambos, tanto la función del ventrículo o pruebas de laboratorio con disfunción miocárdica, probablemente tiene riesgo intermedio, uno o ambos negativos, riesgo intermedio bajo, hospitalización y anticoagulantes nada más. Pero si tiene ambos positivos, o sea, el ventrículo está dilatado, hay troponinas elevadas, hay un ProBNP elevado, anticoagulación y considerar la posibilidad de reperfusión de rescate, ¿no? Las que hemos nombrado anteriormente. Esta es la clasificación, la nueva clasificación de la AJA o de la ACC. A, subclínico, no tiene síntomas. B, sintomático, baja severidad clínica de PESI bajo. Se divide también en B1, B2, subsegmentario o no subsegmentario. Se divide en sintomático C, en función de cómo se encuentra el score de severidad clínico del PESI, ¿no? Incipiente, en el D ya hay un incipiente compromiso, falla cardiopulmonar, y en el E hay una falla cardiopulmonar evidente, ¿no? La mortalidad es más alta acá, ¿no? Y se subclasifican en D1, D2, ¿no? Y esta también en E1 y E2. No sé si esta guía si este manejo, si este tipo, pero a la larga es baja, es alta, y hay una intermedia, ¿no? Que básicamente las intermedias serían el B y el C, y el D es una severa, ¿no?
los han subclasificado, pero casi la idea persiste con la guía europea. No sé si la actualización de la guía europea va a continuar con este manejo o va a cambiar, pero la idea continúa, ¿no? La idea continúa. Subclínica, incidental, sintomático, baja severidad, sintomático, severidad elevada, falla incipiente y falla establecida. Entonces, esa es la clasificación, pero el detalle es que siempre para los que estamos seguros es que para el D y el E hay que darle trombolíticos, manejo multidisciplinario, con UCI, con cardiología, ¿no? Anteplase, estreptoquinasa, uroquinasa, sobre todo anteplases que utilizamos, hay que tener en cuenta las contraindicaciones que tiene el uso del mismo, ¿no? Y bueno, acá es lo que trato de mostrar el PESI en pacientes que no tienen alto riesgo, ¿no? PESI mayor de 1, valorar el ventrículo derecho, intermedio bajo, anticoagular y hospitalizar, y si tiene más de 2, ¿no? Anticoagular y evaluar la posibilidad de trombolisis más adelante, ¿no? Entonces, siempre se sugiere que al manejo de la tromboembolia de tipo subclínico, manejo ambulatorio, ir evaluando en el paciente la escala de PESI durante su evolución. Los anticoagulantes de preferencia son los heparina bajo peso molecular o los anticoagulantes orales como la rivaroxaban, ¿no? También se puede dar warfarina, pero hay que dar todas las indicaciones que hay que tener. Tiene que cumplir los criterios de Estia para indicar a estos pacientes, ¿no? No tiene que cumplir ninguna, ¿no? ¿Es necesaria la trombolisis? No. ¿El sangrado, torrido sangrado? No. ¿Tiene inestabilidad hemodinámica? No. ¿Es necesario oxigenar o mantener? No. Entonces, todas estas tienen que cumplir. La creatinina está a menos de 30, no. Entonces, enfermedad hepática, no. Entonces, se le puede dar la anticoagulación. Hay una opción que es un filtro de vena cava. Cuando el paciente no está, de alguna manera, el paciente persiste y hacen tromboembolias seguidas, se puede colocar un filtro de vena cava para evitar que el trombo que se genera en el miembro inferior pase, ¿no? Y hay que tener situaciones especiales como cuando viajes o anticonceptivos, sobre todo en los viajes largos, a veces demoran 48 horas, viajes así largos, entonces hay que utilizar medias comprensivas, todo eso, ¿no? Hay que manejar la ansiedad, la depresión o el estrés postraumático, todo eso para evitar todo esto, ¿no? Normalmente cuando hacemos el seguimiento a este grupo de pacientes le damos de 3 a 6 meses, ¿no? Si es agudo la tromboembolia. Suspenden a los 3 o 6 meses, dependiendo de cómo va. Y si el paciente volviera a repetir o hay un factor de riesgo muy que condiciona, por ejemplo, un factor que condiciona que se forma trombos, ¿no? En su organismo, entonces este paciente debería recibir anticoagulación de por vida, ¿no? Si es que se da un segundo episodio, ¿no? Hay que ir evaluando siempre la posibilidad de embolias crónicas, ¿no? Entonces, el algoritmo final es sospecha, probabilidad clínica, confirma con un dímero D o con un angioten, clasifica de A a E, esa es la clasificación de la nueva guía, trata, de acuerdo a qué tipo es, ¿no? Y hace un seguimiento, ¿no? Eso es lo que se debe realizar en este grupo de pacientes. Muy bien, ¿alguna pregunta? Me parece que no hay preguntas, doctor. Muchas gracias. Ya, nos vemos entonces.